importante. Pero antes de llegar, porque siempre tendremos que volver un poquito atrás, está aquella persona, gran profesional, que me dice, pero ¿qué vas a editar de la Iberia? Pero si eso no existe. ¿Pero cómo no existe? Comentábamos, Blanche Selva la ha tocado en París, la ha tocado delante de Albéniz, la han tocado muchísima gente, la tocó hasta Rao, casi la grabó toda, a Rao. Bueno, eso era un asunto. Eran papeles sueltos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo cuento? Una cosa tan tonta y tan poco profunda. Pues lo cuento porque aquí en este pequeño preámbulo vamos a ver hasta qué punto sigue existiendo, pero ha cambiado mucho, sigue existiendo perdonarle la vida al pobre ese que no sabía ni solfeo, y claro, yo le tuve que contestar un día a un gran compositor español, tuve que contestarle, él no sabrá llamar los acordes por su nombre, no sabría solfeo, no sabría lo que tú quieras, pero ponerlo en la partitura, como nadie. Ahí están no solamente la Iberia. Entonces, la otra cosa, el otro que me dice, pero ¿cómo te vas a meter con la Iberia? Si es un mata-hombre, pero si todo el que la ha tocado se ha muerto. Era otra historia que se decía. Parece inverosímil, pero es así. El desdén tan formidable que se tenía de Albéniz, de su Iberia y de todo lo que tuviera que ver con ese personaje, que yo creo que bien merece un estudio psicológico, porque dice tanto odio, no, ni siquiera odio, desdén, pues ese personajillo que no ha escrito nada. Otro que me dice, va a hacer lo de la Iberia. Dice, hay que ver el vago de M, ese que no trabajó en su vida, no trabajó nada en su vida, nada más que cuando ya se puso enfermo, al final hizo esa Iberia. Por lo menos ese dicho, hizo esa Iberia. Pero entonces dice, ¿de verdad me estás hablando de ese compositor? Que la grabación entera de su obra posiblemente sean muy pasado por encima de 20 discos. Long play. Porque la obra de piano tiene 11 discos long play. Y ese era el vago, eso, que había hecho ya, en ese momento en que esa persona me decía eso, nadie había contado lo que había escrito Albéniz, pero muchísimo más que muchos juntos. Y entonces era un vago, no sabe música, no sabe poner los acordes, no sabe componer. Polizón, un poco menos. Sí. Estaba de polizón. Sí. O sea, esto que comentábamos hace un momento, con estas historias que se cuentan, que está, Dios mío, oficialmente presentada. Si a mí que me importa la clase de calzoncillo que se ponía Albéniz. Que es que hay muchas veces que no se habla de música nunca. Se le hace como un loco, se le tilda de todo lo que... no tenía tiempo de ser, muy sencillamente, que si era jugador. Digo, pues tendría, no sé dónde buscaba el tiempo, porque realmente desde jovencito producía eso, a una velocidad tremenda. Estaba aplicando otra característica que yo
no he descubierto, porque mucha gente toca la Iberia y la toca con raíz, y la toca a fondo, y la toca con alma, pero claro, la expresividad profunda, Venecia era un golfo, pero si es que ¿cómo va a ser? Pues yo voy a contar una cosita aquí, que es su crítica a Navarra, su propia obra, la obra que más se tocó durante mucho tiempo, que era precisamente muy apreciada por Rubinstein, y existe aquella cosa que es muy simpática, como todas las cosas, las anécdotas de Rubinstein, cuando decía: cuando yo toco la Iberia, con las notas que me dejo detrás, que no doy, se podría hacer otra Iberia. O sea que la tocaba, le daba forma, pero el texto, bueno, pues el texto lo apañaba. Pero eso siguen haciéndolo muchos españoles. Rubinstein, eso es proceso. Se sigue apañando, se sigue quitando notas, se le cambian acordes, se le duplican bajos. Y entonces vuelvo a lo que decía de su obra. El caso es que él le pone una carta a Laura, su hija pequeña, que es la que le hace de secretaria y está enterada de todo. Es muy artista y muy inteligente. Entonces le dice: mira, he pensado en quitar de la Iberia Navarra y poner Jerez en sustitución. Maravilloso, porque Jerez, eso es salirse verdaderamente pianísticamente y musicalmente, y de modernidad, cómo cambia el sentido tradicional de las voces, cuando una segunda voz se sube por encima de la primera y la deja cantar, pero está diciendo: no, usted tiene, aquí quiero la segunda, y aquí, claro, como quiero la segunda, quiero la primera, la tercera y la cuarta. Las quiero todas. Quiero música polifónica. Y termino diciendo, y la quito por poco profunda y populachera.